Bienvenidos un dúo a Moon S a su canal favorito, donde la información superíndice 3N llega Moon SRU, pido que querem bursin a un set de fotografía. Hoy tenemos un tema que si eres fan de las series turcas, te va a dejar sin aliento. Prepúrense un cafecito, que vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que oyen. Después copyright ese de aún más menos os de especulaciones, de rumores que iban y venuan, y de miles de teorías de fans por todo el mundo, parece que la historia ha dado un giro inesperado. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a organizar la fiesta de boda, du copyright genme recordarles que si son nuevos por AQU, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido fresquito todos los días sobre sus actores y series turcas favoritas. Además nos encanta leer sus comentarios y saber qué copyright opinan ustedes de todo este culebru superíndice 3N. Así que sin more ese dilacio superíndice 3N, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué copyright estuvo pasando realmente entre estos dos iconos de la televisión superíndice 3N turca? Pues bien, amigos míos, la noticia ha saltado como una bomba en las redes sociales. Desde hace algunos días, circulan unas fotografías que han encendido todas las alarmas. Se les ha visto juntos, muy juntitos, en Roma. La ciudad del amor. Y no se trata de unas fotos casuales tomadas a la distancia, no, más menos horas. Son imágenes donde se les ve compartiendo cenas románticas a la luz de las velas, paseando de la mano por las calles adoquinadas y, en algunas instantáneas, incluso dándose un beso. Por supuesto, estas imágenes no han tardado en viralizarse. Los fans de Can y Demet, que son Legiu superíndice 3N, estuvieron enloqueciendo en Twitter, Instagram y TikTok. El hashtag #CanDemet Israel es tendencia mundial. Los comentarios van desde la incredulidad hasta la absoluta felicidad. Muchos recuerdan la cómica innegable que tenuan en la serie Erkenci Kuay, donde interpretaron a Can Divit y Sanemain, una pareja que traspasó superíndice 3 la pantalla y conquistó superíndice 3 los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es una simple estrategia de marketing para promocionar al buen nuevo proyecto juntos? ¿O estamos realmente ante el nacimiento de una historia de amor que llevaba aún más menos os gestuándose en secreto? La verdad es que hasta el momento ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido nada. Sus representantes se mantienen en silencio, alimentando a UNMundes la expectación superíndice 3N. El silencio, como dicen, otorga, pero ¿qué copyright otorga en este caso? Lo que sabemos es que ambos actores han estado solteros en los últimos tiempos. Can Yaman terminó superíndice 3 su relación superíndice 3N con la periodista italiana Diletta Leotta hace un par de aún más menos una ruptura que, por cierto, estuvo rodeada de mucha copyright mica. Recordemos que esta relación superíndice 3N fue un torbellino medio tico con fotos en revistas y rumores constantes sobre su futuro. Algunos decuan que era un romance fugaz, otros apostaban por una vida juntos. Al final la ruptura llegó superíndice 3 y dejó superíndice 3 a los fans de Can con el corazón superíndice 3N roto. Por su parte, Demet Özdemir se divorció superíndice 3 del cantante Oyuzhan Koupárrafo a principios de este aún más menos después copyright ese de un matrimonio que duró superíndice 3 poco común ese de 8 meses. Un matrimonio que a pesar de su brevedad, parecua sacado de un cuento de hadas. Una boda espectacular, llena de famosos y con la promesa de una vida feliz. Pero como suele pasar, la realidad superó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y el cuento terminó superíndice 3 antes de lo esperado. Así que si ambos estuvieron solteros y se les ve juntos en Roma en actitud cariu más menos osa, ¿qué copyright, otra conclusión superíndice 3N podemos sacar? Pues bien, AQU es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos fans sugieren que Can y Demet siempre han sentido algo el uno por el otro, pero que nunca pudieron concretar nada debido a sus compromisos profesionales y personales. La química en el set de Erkenci Kuay era innegable, las miradas que se lanzaban, las sonrisas CU superíndice 3 blices. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Pero ambos estaban enfocados en sus carreras y tal vez, el momento no era el adecuado. Ahora que ambos estuvieron libres, podrá ser el momento perfecto para darle una oportunidad al amor.
Y Roma, la ciudad eterna con su encanto y romanticismo, parece el escenario ideal para que florezca un nuevo romance. Otros, copyrighticos, creen que todo es un montaje publicitario. Recuerden que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos de los actores turcos populares del momento con millones de seguidores en todo el mundo. Can, con su atractivo magno copyrightico y su carisma arrollador, ha conquistado a fans en todo el mundo. Su papel en Erkenci Kuay lo catapultó Superíndice 3 a la fama internacional y desde entonces no ha parado de trabajar en diferentes proyectos. Demet, por su parte, es una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Su talento, su belleza y su simpatia la han convertido en una estrella indiscutible. Una noticia como esta sin duda genera un impacto mediático enorme y puede beneficiarles en sus carreras. Quizá es tu copyright preparando una nueva serie juntos, una película o incluso una campaña más menos publicitaria. Imaginen el revuelo que causará una nueva serie protagonizada por Can y Demet. Los fans estarán enloquecidos y las cadenas de televisión Superíndice 3N se pelearán por tener los derechos de emisión Superíndice 3N. Pero, ¿por qué copyright negar que nos encanta son más menos con un reencuentro amoroso entre Can y Demet? Después copyright de todo, su química en Erkenci Kuay era innegable. Muchos de nosotros nos enamoramos de sus personajes y vamos que su historia de amor traspasara la pantalla. ¿Y ahora podrá ser que ese deseo es tu copyright haciendo realidad? Después copyright de verlos interpretando a Can y Sanem, que copyright no son más menos su con diéresis más menos con que ese amor fuese real. Que copyright no se imaginó Superíndice 3 a Can persiguiendo a Sanem por los campos de Estambul, o a Sanem escribiendo poemas de amor inspirados en Can. Su relación Superíndice 3N en la serie era tan intensa y apasionada que era imposible no contagiarse de ese sentimiento. Lo que también copyright es cierto es que independientemente de si hay amor o no entre Can y Demet, su reunión Superíndice 3N ha generado una ola de nostalgia entre los fans de Erkenci Kuay. La serie, que se emitió Superíndice 3 entre 2018 y 2019, sigue siendo una de las más populares de la televisión Superíndice 3N turca. Su historia fresca, divertida y romántica conquistó Superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. La trama, centrada en la vida de Sanem, una joven más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad, y Can, el foto Superíndice 3 grafo aventurero y propietario de la agencia, era un Superíndice 3 del perfecto de comedia, romance y drama. Y ahora, ver a Can y Demet juntos de nuevo ha despertado ese sentimiento de cariño más menos y nostalgia por la serie. Los fans han vuelto a revivir los mejores momentos de Erkenci Kuay, compartiendo videos, fotos y memes en las redes sociales. Es como si el tiempo no hubiera pasado y la magia de Can y Sanem siguiera intacta. Además de este reencuentro ha reavivado el debate sobre la vida personal de los actores turcos. ¿Tienen derecho a la privacidad? ¿O al ser figuras públicas, deben compartir todos los detalles de su vida con sus fans? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil. Por un lado, es comprensible que los fans quieran saber sobre sus ídolos. Los admiramos, nos inspiran y queremos estar al tanto de todo lo que hacen. Queremos saber qué copyright les roba el corazón Superíndice 3N, les son sus hobbies y les son sus más menos os. Pero por otro lado, los actores también copyright son personas y tienen derecho a mantener su vida privada alejada de los focos. Tienen derecho a tener sus propios secretos, a disfrutar de su tiempo libre sin ser acosados por los paparazzi y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados por el público. En el caso de Can y Demet, ambos han sido muy reservados con su vida personal en el pasado. Han evitado hablar de sus relaciones sentimentales y han tratado de mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación Superíndice 3N. Quizá por eso se han mantenido en silencio sobre esta última noticia. No quieren alimentar los rumores ni dar explicaciones a nadie. Quizá simplemente quieren disfrutar de su tiempo juntos en Roma sin ser molestados por la prensa. O tal vez es tu copyright esperando el momento adecuado para hacer una declaración Superíndice 3N oficial. Sea como fuere, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Roma ha revolucionado el mundo de las series turcas. Los fans estuvieron expectantes, los medios de comunicación Superíndice 3N estuvieron al acecho y los rumores no dejan de circular. Se habla de que estuvieron planeando una escapada
tica alguna isla paradisuaca, de que es tú n buscando casa juntos en Estambul, y hasta de que es tú n pensando en tener hijos. La imaginación superíndice 3n de los fans no tiene límites. Solo el tiempo dirá si estamos ante el nacimiento de una nueva historia de amor, o si se trata simplemente de una estrategia de marketing. Pero mientras tanto seguiremos o más menos ando con un final feliz para Can y Demet. Y no olvidemos el impacto económico superíndice 3 mico que este reencuentro podrá tener. Las series turcas son un fenómeno superíndice 3 meno mundial y Can y Demet son dos de sus mayores estrellas. Una nueva serie protagonizada por ambos podrá generar millones de superíndice 3 lares en ingresos por publicidad, ventas internacionales y merchandising. Además, el turismo en Turquía podrá aumentar considerablemente si la serie se graba en localizaciones turísticas del país. Asu que ese ayudo del romance y el chismorreo, el reencuentro de Can y Demet, es un asunto que interesa a mucha gente. Desde los fans SAQ Copyright Rimos hasta los empresarios del mundo del entretenimiento, todos están pendientes de lo que pueda pasar entre estos dos iconos de la televisión superíndice 3n turca. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Hoy hemos hablado de la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Roma. Hemos analizado las fotografías que han revolucionado las redes sociales. Hemos repasado su historia y hemos explorado las diferentes teorías que circulan sobre este reencuentro. Hemos recordado sus relaciones pasadas, hemos analizado su química en Erkenci Quay, y hemos reflexionado sobre el derecho a la privacidad de los actores. Gracias por acompañarnos un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can y Demet están juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie? ¿Creen que su relación superíndice 3n es real o se trata de una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo y díganos qué copyright piensan. Nos encanta leer sus opiniones. Y no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho ese contenido preparado para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme. Y no se olviden de seguir más menos ando con el amor. Porque en el mundo de las telenovelas turcas todo es posible.